Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Ya hoy es jueves 11 de agosto. El martes es el día de la restauración. Ayer fue un día movido en ciertos temas en República Dominicana. El mundo sigue su curso. Trump en Estados Unidos sigue siendo noticia. Ayer estuvo frente a la fiscal general del estado de Nueva York o de la ciudad. Y me confundo siempre porque en Estados Unidos los DA, los Divina, los GA, todas esas cosas que uno aquí no conoce. Cuando venía, estaba escuchando Noti 1 en Puerto Rico y también, o sea, yo digo, wow, cuántas vainas, o sea, nombres de instituciones en un país que es tan pequeño como es Puerto Rico, pero que tiene mucha su estructura administrativa y burocrática estatal, tiene ciertas similitudes con la de Estados Unidos. Es casi un estado libre asociado. Que decidan qué van a hacer con Puerto Rico, bueno, carajo, casi 100 años ahí sin, sin definir qué va a terminar siendo, si Estado independiente o un Estado incorporado a la Unión Americana, pues lo complica todo. Un abrazo para mis amigos boricua. Los quiero mucho desde acá, desde RD. Bueno, pues ayer aquí en República Dominicana siguieron los asuntos locales, la visita de Furcal a el PEPCA para que se le investigue por el tema de los libros digitales, que fue ya la última gota, entiendo yo, después de muchas situaciones y escándalos en las que se vio envuelto este ministro de Educación y que el presidente ya no resistió un día más. Eh, Cuentan algunos que el plan de la salida de Furcal no era a principios de agosto, sino a finales del mes de agosto, pero igual y el presidente parece que tenía una decisión bien tomada. Y ayer, pues la noticia más importante del día es el anuncio de la renuncia de Lisandro Macarrulla a través de una carta al Ministerio de la Presidencia. Lisandro Macarrulla acompañaba a Luis Abinader desde el año 2013, desde mucho antes, son amigos, se conocen de hace mucho tiempo. Lisandro Macarrulla es un empresario, dirigente empresarial. Yo le conocía por o sea, los años 90, 99, 96, 97, 98. Uno le veía como dirigente empresarial y en los años de Hipólito fue un gran crítico de las acciones y de las medidas tomadas durante este gobierno. Yo no me lo perdía en el gobierno, en el programa Hoy Mismo, que una vez a la semana pues entrevistaban a don Lisandro. Y yo que veía aquellas entrevistas en esos años, siendo un muchacho todavía, teniendo veintitantos años, comenzando a vivir y a entender más la vida, pues don Lisandro siempre hacía exhibición de una gran inteligencia, de una gran capacidad de interpretación de la realidad y tal vez por ser tan crítico y uno tal vez no, esa es la razón, y uno ser parcial en simpatía por quien gobernaba, pues uno lo sentía también demasiado cáustico, demasiado crítico. Ya después cuando creces y maduras te das cuenta de que no necesariamente el que te critica tiene el deseo de que te vaya mal, sino todo lo contrario. Al final muchas de las críticas se se convirtieron en realidad porque muchas malas decisiones llevaron a una crisis económica que tuvieron que ver con decisiones del gobierno para enfrentar situaciones con bancos que tenían problemas y este hecho que venía fraguándose muchísimo antes de que Hipólito llegara al poder. En el caso de Baninter hablamos, era un banco que venía presentando dificultades desde el año 90, desde el mismo día en que entró la nueva administración a tomar, ya el banco exhibía un comportamiento en sus números que era problemático. Pero ese es otro tema. Volvamos al caso de Macarrulla. A mí me da la impresión de que Macarrulla, que si bien es cierto, dice que había acordado en su carta de renuncia, que la voy a leer ahora, había acordado con el presidente solamente estar 2 años en el gobierno. Macarrulla se ha visto envuelto en unos escándalos que tal vez no esperaba verse envuelto, porque como decía, desde el año 2013, 9 años después de la salida del poder de Hipólito Mejía, de quien él era un tanto crítico como dirigente del CONEP,
del Consejo Nacional de Empresarios Privados, de Empresas Privadas. El señor Macarrulla, pues esa parte de la historia no la conozco. No sé si a solicitud de Luis Abinader cuando estaba armando su proyecto político, estando todavía en el PRD, luego cuando se divide el PRD, después del Festival de los Sillazos, de aquel domingo, donde terminaron ellos a rabazo, pues Macarrulla ya estaba al lado de Luis Abinader, que ha sido más empresario que político, y eso no lo desmerita en absoluto, sino que ha sido una persona que se ha dedicado más a la actividad empresarial, a su formación profesional y personal, que a la vida política. Hay políticos de profesión y hay políticos de medio tiempo. Luis Abinader posiblemente era en ese momento un político de medio tiempo, y junto con Macarrulla, lo que conocemos es que él inició a fraguar un proyecto político que se materializó en el año 2016, cuando Luis Abinader se presentó a las elecciones de ese año como candidato a la presidencia, acompañado en la candidatura vicepresidencial de Carolina Mejía, que me cae súper bien, y que cuando fue presentada, lo que tuvimos el chance de verla, pudimos reconocer en ella que nacía una estrella política. Carolina tiene el carisma y, desde mi opinión, es chispeante como su padre, y tiene la clase, el garbo, la inteligencia y la delicadeza de su madre. Eso es lo que exhibe. A mí me encanta Carolina. Podemos ser críticos de muchas cosas en las que ella es alcaldesa de la alcaldesa, pero como persona y como producto político me encanta la Carolina Mejía. En el caso de Macarrulla, acompañó a Luis Abinader, y luego más adelante en el replanteamiento de su campaña y en el aprovechamiento de todas las situaciones que se fueron dando poco a poco de forma inteligente para armar un proyecto político que tuviera posibilidades reales de alcanzar el poder, y llegó al poder. Y Macarrulla fue importantísimo también para armar y organizar ese gabinete que podríamos decir que es mitad y mitad. Mitad posiblemente esté alineado con el presidente y la otra mitad esté alineado pura y simplemente con sus propios intereses. Pero cae en el medio de una situación, de un escándalo que involucra al ex procurador Jan Alain. Su nombre es citado en un expediente, pero curiosamente Macarrulla no es acusado, su hijo sí. Su hijo aparece dentro de los coacusados, de los 41 imputados que hay en el caso de Jan Alain, y entonces toma una licencia el mes pasado y ya ayer presentó su renuncia. Yo soy de los que piensa que tengo las mejores referencias del ministro de la presidencia, de Macarrulla. Tengo gente que trabajan en Palacio y que trabajaban con él porque ya no está. A partir del 16 ya no estará. Y entonces Joel Santos quedará en la posición, será confirmado. Eso se vaticinó, se dijo que a la corta o a la larga o el presidente iba a quitar a Macarrulla. Muchos entendíamos que él iba a terminar renunciando, porque no tenía ningún sentido, luego de que esto pasara, que él volviera. Además de que ha sido la tendencia que ha pasado en las últimas licencias, que ha terminado con la renuncia o con la destitución. Bueno, pues Lisandro Macarrulla le escribe una carta a Luis Abinader Corona. Dice: excelentísimo señor presidente, cumpliéndose el próximo 16 del mes en curso 2 años de su mandato presidencial, periodo de tiempo en el cual me comprometí a acompañarle en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República de forma voluntaria y de acuerdo a lo pactado al inicio de su gestión, presento la renuncia con efectividad en esa fecha a mi posición de ministro de la presidencia. Consciente del horizonte de mi responsabilidad como ministro de la presidencia, en fecha 22 de abril del corriente, solicité una auditoría para el primer periodo de mi gestión en la Cámara de Cuentas. De igual forma, en octubre de 2021, la Contraloría General de la República inició una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República y la Ley 1007.
Adicionalmente, en diciembre de 2021, solicité la contratación de una auditoría legal y financiera de mi gestión, proceso que fue adjudicado y marcado con la referencia MIMPRE, bla, 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 bla. Cabe destacar que todos estos procesos fueron requeridos conforme a las mejores prácticas de transparencia, exponiendo a la sociedad la realidad ética y moral de una gestión pública. Ha sido un grandísimo honor para mí servirle al país formando parte de su gabinete presidencial, así como también haber estado junto a usted desde su posición de precandidato de la presidencia de la República, mostrando logros significativos a pesar de las adversidades impuestas por las circunstancias locales y globales, así como haber ejercido mis funciones con transparencia, apegado a las leyes del país y a los mejores intereses de todos los dominicanos. Con la mayor estima, Lisandro Macarrulla, como yo le escribí ayer, vaya en paz. Así que Luis Abinader ha tenido un gobierno que ha sido marcado por las destituciones y las renuncias. Y para los PRMistas que para ellos todo está bien, los PRMistas, si Luis se tira un peo, según la lógica de los fanáticos políticos, de los que ven la política como la pelota y no de los que ven la política desde todas las aristas que tiene el quehacer político, el ejercicio del poder y el manejo del Estado. Lo que tenemos en República Dominicana es una especie de buenos y malos. Y que esos buenos y malos están encabezados por una especie de santo, una especie como de lo que eran los 12 discípulos de apóstol, un apóstol incolume que lo humano no le... Luis es tan humano como tú y como yo, y comete errores, y creo que ha cometido muchos errores, y va a seguir cometiendo errores. Esta semana, un articulista llamado Melvin Peña escribió en el periódico Acento, y a mí me lo enviaron y lo leí, interesantísimo. Hablaba de cómo Luis Abinader había perdido el control de la narrativa. El control de la narrativa de parte de Luis Abinader. El presidente ha perdido la narrativa. Y dice él en ese artículo, interesantísimo, dice que el presidente ha perdido la narrativa, dice Melvin Peña, que es un experto en comunicación, mercadólogo, etcétera. Yo lo leo desde hace muchos años. Tenía tiempo que no le leía, le seguía en Twitter. En Twitter la dinámica es distinta. El relato del cambio gozaba de flotabilidad hasta hace poco, pero no ha resistido el embate de la inflación global agravada por los dislates de la gestión interna. Este 16 de agosto puede ser una oportunidad para recuperar la narrativa del presidente. En literatura se habla del arco de la narrativa para referirse a la secuencia con la que se narra una historia de la manera más simple. Como nos enseñaron en la escuela, esta secuencia cuenta con un inicio, un nudo y un desenlace. La comunicación política ha adoptado esa gráfica metáfora, el arco de la narrativa, para describir la secuencia y el tiempo con que los temas y los mensajes de una campaña se implementan en el transcurso de una competencia electoral. La narrativa de campaña abarca la historia personal del candidato, su mensaje troncal y sus argumentos, es decir, la razón fundamental por la cual el votante debe preferirlo a él y no a su rival. Sigue diciendo, se entiende que un candidato controla la narrativa cuando domina la conversación pública, fijando los mensajes que quiere y cuando quiere. Por supuesto, ese es también el objetivo del contendente. Luego, una campaña es una guerra de narrativas en la disputa de los candidatos por controlar la narrativa. Se dice que un candidato ha perdido el control de la narrativa cuando ha sido forzado por su oponente a hablar de lo que no quiere. Pero como en política todo es narrativa, también puede decirse que un presidente ha perdido la narrativa, su narrativa, cuando ha dejado de controlarla, cuando ya no coloca sus mensajes ni los temas de la conversación pública, sino que está constantemente a la defensiva respondiendo a los temas que le imponen los otros. Es lo que ha pasado con el presidente dominicano en los últimos 3 meses. Ha perdido la narrativa. Dice, y aquí termino, aunque su gabinete ha lucido descoordinado y con una comunicación errática desde el principio, el mandatario se había preservado hasta hace poco
por encima de todas esas menudencias, logrando controlar la narrativa a pesar de sus múltiples reversas. Y ciertamente, a 2 años del gobierno de Luis Abinader, un presidente que llegó con el respaldo del 52% de los votantes que salieron a votar en medio de la pandemia en el año 2020, en el país había un sentimiento de hartazgo con el PLD. Luis logró capitalizar y hacer suyo ese sentimiento de una gran mayoría y también de la turba de fanáticos irremediables que hay en el PRM, pues logró convencer al voto joven, a la clase media, al sector privado, parte del empresariado, Estados Unidos, y a mucha gente, de que él encarnaba ese cambio de rumbo que necesitaba la República Dominicana y que ya el PLD, agotado, concentrado en sus propias disputas por el control del poder y por la repartición del botín político, que ya tenían 16 años repartiéndose y de forma interrumpida 20, pues había que darle el chance a que otro intentara mostrar que había una mejor manera de hacerlo. Y en administración hay un principio que dice que no existe una única mejor forma de hacer las cosas, que existen múltiples mejores maneras, tal vez de lograr objetivos y de eficientizar el aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta. Posiblemente, eso dicen los teóricos y eso ha leído uno en los libros con los que le enseñan esta materia en la universidad a los que pasamos por alguna carrera que esté vinculada a los negocios. En el caso de el presidente Luis Abinader y la pérdida del control de la narrativa, creo que ha tenido que ver mucho, primero, sus grandes compromisos con gente que está alrededor de él, que ciertamente él ha mostrado ser un tanto jabonesco, pero ha tenido que estar en las últimas semanas intentando ignorar todo lo que pasa, ignorar todo lo que ha pasado y tratar de recuperar el control de la narrativa. Furcal, que es un exministro de Educación, que se resiste a aceptar que fue destituido, anda esta semana en un periplo por las principales instituciones del país que tienen que ver con la investigación y las auditorías, tratando de hacer entender o hacer pensar que su salida de educación fue pura y simplemente no un cambio ni una destitución, sino, qué sé yo, tigre, ven aquí, pónteme al lado y vamos a darle chance a otro porque te quiero más tranquilo. No, no se trató de eso. Furcal, desde que llegó al Ministerio de Educación, dio señales de que su gestión iba a ser un desastre y lo fue. Furcal intentó subvertir y convertir todo. Esa revolución, desde que alguien me viene proponiendo a mí que va a revolucionarlo todo, me asusto. Porque es que hay cosas que pueden estar funcionando bien y que tú las desencajas y empiezan a funcionar mal. Entonces, en el caso de Macarrulla, creo que, siguiendo lo que se enseña en los libros, al pie de la letra, se ha ido tranquilo, sin mucho escándalo, y se va a dedicar a los temas que le ocupan con su empresa, su hijo, su apellido y su familia, que debe de ocuparse de eso, obviamente, porque es grave de lo que se le acusa a su hijo y es grave en lo que la vinculación que hay de las empresas que él es accionista y propietario. Entonces, ciertamente ahí tenemos dos diferencias en una misma semana. De un funcionario que no acepta que le partieron el culo y otro que simplemente se resignó y que se va para su casa y lo hace con mucha elegancia. El presidente de la República tiene el chance, como dice Melvin Peña en su brillante artículo, de, en este 16 de agosto, relanzar su gobierno. Lo necesita urgentemente, desde todos los ángulos. Yo entiendo que desde la perspectiva del mensaje que comunica en los medios masivos, entiendo yo, la misma proyección de la imagen del presidente
y la salida de unos cuantos funcionarios adicionales que quedan, que hay que partirle las nalgas, si es que el presidente quiere pensar en el 2024. Pero nadie gana solo. Y el presidente tiene fuera a su principal recaudador y a su jefe de campaña. Ya veremos entonces cómo va a armar para el 2024 el presidente una campaña de reelección, a menos que Luis tenga la intención de pura y simplemente durar 4 años y que en el 24 venga otro y se faje. Por eso, yo creo que hay que ponerle el ojo a los que son emergentes o a los que puedan ocupar esa posición. Que yo creo que el presidente vuelve como candidato totalmente. Pero lo que estoy viendo, y está muy temprano para hacer vaticinios, hace muy cuesta arriba pensar que en esas condiciones, por lo menos, que el presidente gane en primera vuelta, si es que va a la reelección. El 16 él le va a hablar al país y le va a hablar del tema económico. Ya dijo de qué trata su discurso. Ya veremos de aquí al 2023, de aquí a un año, cuál es el rumbo que lleva el camino. Y eso que me he quedado, no hice todos los líos que ha tenido en los últimos 8 meses este gobierno. Nos vemos en un próximo video.